Lo que decía la profesora es que habían recibido por correo el esquema para la resolución del práctico que vamos a dar ahora al ciudadano. Y para los chicos que están presentes, si lo pudieron imprimir, y bueno, ustedes si están en sus casas lo pueden hacer desde la compu, o en su defecto si lo pueden imprimir también como para poder trabajar más cómodos.
Chicos, mientras esperamos, no sé si hay alguien más que vaya a buscar las impresiones y mientras se conecta a la computadora, ustedes empiecen a leer el práctico, ¿sí? Completo, digamos. Bueno, vamos a ver
el práctico del ciudadano, que es el estado de situación patrimonial. ¿Pudieron leerlo? ¿Algo? ¿Todo? ¿Lo leemos juntos? Nos dice que la empresa del ciudadano se dedica a la fabricación y comercialización de botellas plásticas. Al 31 de diciembre de 2023, cierre de ejercicio, presenta un balance de saldos con las siguientes cuentas patrimoniales. Y a continuación tenemos un cuadro que viene a ser como el balance de sumas y saldos con las cuentas, los saldos deudores acreedores y los comentarios. Al pie tenemos notas aclaratorias. ¿Alguna vez vieron un balance de sumas y saldos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ninguno? ¿Pocos? ¿Se parece a esto que tenemos acá en el práctico? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? ¿Vieron? ¿Quiénes vieron un balance de sumas y saldos alguna vez? No tiene la... Sinceramente, ¿nunca vieron un balance de sumas y saldos? ¿No? ¿Lo tenemos ahí por ahí de internet para...? Bueno, acá el compañero, vamos a buscar ahí por ahí en internet. ¿Qué es un balance de sumas y saldo? ¿De dónde surge un balance de sumas y saldo? ¿Tienen la idea? ¿Estudiaron? Eso sí, deben tener la idea, porque si llegaron hasta acá es porque habrán visto algo de contabilidad en los años anteriores. ¿Qué me representa un balance de sumas y saldo? No me arriesgo a nada. El saldo de cada cuenta, ¿qué me dice? Sumas y saldos. ¿Cómo es el proceso de la contabilidad? Y ahí sí todos me pueden responder algo. ¿Cómo es el proceso de la contabilidad? Registra los hechos económicos en el libro diario, dice la compañera. Muy bien. A ver otro que me diga, ¿cómo los registro? Eso sería, digamos, la documentación de respaldo serían los comprobantes. Ahí estamos, la factura, remito, nota de crédito, recibo, cheque. Bueno, ¿cómo hago los registros? Por el método de la partida doble, ¿a través de qué? En el libro diario, ¿a través de qué? De cuentas, ¿a través de qué? De asientos, ¿eh? Asientos diarios. Todos los asientos, ¿vieron que algo sabían? Porque me van diciendo. Los asientos se van haciendo utilizando, digamos, cuentas, ¿sí? Esas cuentas van sumando, ¿sí? Y van acumulando saldos, ¿sí? Y eso, al cierre del ejercicio, me va a presentar, digamos, un estado, que es lo que nosotros llamamos como balance de sumas y saldos. ¿Qué tipo de cuentas yo puedo encontrar en ese balance de sumas y saldos? Cuentas del activo, cuentas del pasivo, ¿qué más? De patrimonio neto, ¿cómo solemos llamar a esas cuentas? No, los rubros agrupan a las cuentas. Las cuentas son más detalladas porque son las que nos permiten hacer los asientos. Entonces yo puedo tener muchas cuentas que van a parar a un rubro. Esas cuentas que pertenecen a los tres grandes rubros, ¿sí?, del estado de situación patrimonial, que son activo, pasivo y patrimonio neto, ¿cómo las llamamos usualmente? Cuentas patrimoniales.
Pero el balance de sumas y saldos también tiene otro tipo de cuentas. ¿Cuáles son? ¿Cómo? Cuentas de resultados, ¿sí? Entre las cuentas patrimoniales y las cuentas de resultados, ¿qué forman? El balance, la balanza, el equilibrio entre el debe y el haber. ¿De dónde surgen esas cuentas? Pueden ser, o mejor dicho, ¿son todas iguales en las distintas empresas las cuentas? Puede haber variantes. ¿De qué depende? De la actividad, del plan de cuentas. ¿Qué es el plan de cuentas? Una serie de cuentas que utiliza la empresa. Una serie de cuentas que utiliza la empresa, me dice. O sea, es el plan, el detalle de todas las cuentas que va a utilizar la empresa a lo largo de su vida, que están ordenados en función, generalmente están ordenados en función a los distintos grandes rubros, ¿sí? Activo, pasivo, patrimonio neto y resultados. Y también se amparan en un manual de cuentas, que es el que hace qué tipo de cosas que a veces nosotros cuando ustedes dudan le decimos y ahí se van a los caños. El análisis de la cuenta. Cuando se debita, cuando se acredita, qué saldo tiene, ¿sí? Bueno, ahí dimos un pantallazo de lo que es, digamos, el principio de la contabilidad. Nosotros ahora estamos parados en un punto que viene a ser como la finalización del proceso contable. ¿Por qué? Terminamos de hacer todos los asientos, llegamos al cierre del ejercicio y lo que tenemos que hacer es mostrar una situación, en este caso mostrar la situación porque estamos por ver el estado de situación patrimonial. ¿Una situación a qué fecha? A la fecha de cierre del ejercicio. Como vimos en la clase pasada, es una foto, es estático, es a esa fecha. Lo que ustedes ven acá, bueno, me van a decir que no vieron nunca un balance de sumas y saldo, pero tiene una particularidad, es distinto de un balance de sumas y saldo. El balance de sumas y saldo generalmente está ordenado en función a cómo están ordenadas las cuentas en el plan de cuentas. Empieza número 1 activo, número 2 pasivo, número 3 patrimonio neto, no me acuerdo, número 4, número 5 resultados, ¿sí? Entonces están ordenadas en función a los rubros. ¿Cómo tengo las cuentas yo acá? ¿Las tengo ordenadas? ¿Qué orden tienen las cuentas acá? Alfabético. ¿Por alguna razón? Se ríe acá mi compañera. ¿Por alguna razón? ¿Qué razón se les ocurre? ¿Por qué no están ordenadas como lo estaría un balance de sumas y saldos? Y están ordenadas en orden alfabético. Para que piensen, para que piensen. Porque es fácil cuando nosotros en un balance de sumas y saldos uno ve las cuentas y las ordena automáticamente ya como están ordenadas en el balance, ¿sí? Con la jerarquía que les da el plan de cuentas y el sistema contable. Sin embargo, acá lo que hicimos, me echo la culpa, es ordenarlas en forma alfabética para que ustedes traten de buscar y de pensar qué cuentas tienen que ubicar en qué lugar, ¿sí? Por eso les dije que lean el práctico, porque no vamos a empezar por la primer cuenta y vamos a empezar a ordenar. Tenemos que buscar esas cuentas. Fíjense, ¿cuáles son las cuentas? Ajuste de capital, alquileres pagados por anticipado, amortizaciones acumuladas tanto de inmuebles como de rodados, anticipos a proveedores, anticipos de clientes, anticipos impositivos. Ahí tengo 3 tipos de anticipos. ¿Van todos en el mismo lugar? Esperemos. Bancos, cuentas corrientes, bancos, plazo fijo, capital social, deudas bancarias, deudas impositivas, deudores por venta, documentos a cobrar,
fondo fijo, gastos de oficina, inmuebles para renta, material publicitario, materias primas, previsión para deudores incobrables, previsión para juicios pendientes, productos elaborados, proveedores, recaudaciones a depositar, reserva especial de revalúo técnico, reserva legal, resultado del ejercicio, resultados no asignados anteriores, rodados, terrenos, títulos y acciones. Y luego tienen algunos comentarios que son sencillos, que están al lado, y otros comentarios que son un poquito más largos, que están abajo. Entonces, una vez aclarado que esto es algo similar a un balance de sumas y saldo, y que nosotros lo que tenemos que hacer es armar la exposición, ¿sí? Generalmente la contabilidad, que es el punto de partida, digamos, donde vamos registrando la vida de la empresa, y el balance, el estado de situación patrimonial, es mostrar a la fecha del cierre, la fecha de cierre de los estados contables, la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa. ¿Sí? ¿Por dónde empezarían ustedes? Tenemos que armar el estado de situación patrimonial. ¿Lo conocen? Vimos la clase anterior. ¿Por dónde empezamos? Por el activo. ¿Y qué hacemos? Empezamos, ustedes tienen ahí el cuadro del estado de situación patrimonial, los que tienen el impreso, ahí está. Empezamos a cargar ese cuadro. Primero podríamos clasificar, ¿cierto?, las cuentas. Una metodología de trabajo, digamos, con este tipo de ejercicio sería ir analizando cuenta por cuenta en un papel de trabajo aparte, donde yo pienso esta cuenta, en qué rubro va, escribo y la voy como que guardando para armar la exposición. Entonces voy repasando una a una todas las cuentas y voy diciendo en qué rubro la voy a exponer. Otra, ¿qué sería? El estado de situación patrimonial. Ustedes lo vieron en la clase anterior. ¿Está conformado solamente por ese cuadro que ustedes ven ahí? ¿Qué más integra el estado de situación patrimonial? Las notas, ¿sí? Las notas y los anexos. ¿Por qué? ¿El cuadro qué tipo de característica tiene? Y las notas también. Pero ¿qué característica tiene el cuadro que yo me tengo que ayudar con notas? Las notas también pueden ser cuantitativas. Está más detallado en las notas, me dicen. Entonces, en el cuadro está más resumido. Hay un atributo de la información. Se ríe el profesor. Es sintético en el cuadro, la información está, el cuadro es muy sintético, dicen ahí en la casa, exactamente. El cuadro es sintético, es una vista rápida, digamos, y yo me tengo que valer de las notas donde voy a tener la composición, la conformación de cada uno de los rubros, ¿sí? Bueno, y ahora sí, podemos entrar a ver las notas. ¿Cuál es la primera nota? Si nosotros, ¿cómo está ordenado ese cuadro? ¿Cómo está ordenado el cuadro? El cuadro del estado de situación patrimonial. De lo más líquido a lo menos líquido, ¿cierto? Entonces, ¿con qué rubro empezaríamos? Usualmente, porque después si vamos a otro tipo de normas, quizá cambie la situación. Pero usualmente, ¿por qué rubro empezaríamos? Caja y bancos. Entonces, yo quiero que ustedes de acuerdo, ahí tienen, fíjense, perdón. Ustedes tienen la nota. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar primero las notas y de ahí vamos a llevar la información
al cuadro. O sea, lo último que vamos a hacer es el cuadro, ¿sí? Si nosotros trabajáramos, si todos acá tuviéramos una computadora, sería fácil porque cargaríamos la información acá y directamente nos podría, a través de una fórmula, impactar en el cuadro del estado de situación patrimonial. Pero vamos a hacerlo en la antigua usanza. ¿Eh? Claro. Vos lo vas. Ah, eso no. Creo que tengo, sí, yo, pero yo no despinté. Bueno. De acuerdo a cómo nos plantea la NUA, la RT 8 y 9 era un poco más sintética, digamos, o no tan detallada. Las notas de los criterios de medición estaban todas juntas al principio. Ahora, si ustedes se fijan en el informe 27, el modelo de notas que tenemos es cada rubro con su criterio de medición y la composición en cada uno de los rubros, ¿sí? En este caso, por ejemplo, no sé si ustedes tienen, a ver en el cuadro, quiero ver a alguien que tenga que haya... ¿Eh? Sí, tengo ahí, por eso. Sí. Mostrar pero le voy a hablar primero del... Claro, ahí está. Quiero ver alguno que tenga el... ¿Tenés el esquema de las notas? No, el esquema de las notas. No, fíjate, ahí está en... Espera que yo quiero ver acá. No, esto yo quería ver. Ah, este es el del año pasado. No, este es el informe 27. Yo quiero ver el de este año. Claro, acá está. En lo que ustedes tienen, que les mandamos como papeles de trabajo, está así medio peladito, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que completar, fíjense, notas a los estados contables, dice. Eso no me aparece acá. ¿Eh? Después dice, del ejercicio iniciado el 31 de... Bueno, ahí está mal. Del ejercicio iniciado, ¿cuándo iniciaba el ejercicio? El 1 de enero del 2023 y finalizado el 31 de diciembre del 2023. Arrancamos nosotros directamente con la nota 2, ¿sí? Ustedes después, para ver las notas anteriores, los modelos, vayan al informe 27. Y arrancamos entonces con la nota 2.1, que corresponde al rubro caja y bancos. Y ahí vamos a incluir los criterios de medición. Nosotros les pusimos unos criterios de medición, digamos, como modelo, como ejemplo. Ustedes pueden ir a ver la NUA. La NUA, la particularidad que tiene es que cada uno de los rubros está, en cada rubro, digamos, está explicado. La medición inicial, la medición posterior, el reconocimiento, la baja, la presentación y la revelación en notas. Entonces ustedes, al ver rubro por rubro, van viendo y van completando de esta manera. En el caso de caja y bancos, ¿qué conceptos integran el rubro de acuerdo a lo que ven en el práctico? Completarlo. Ahí vamos a completar los criterios de medición. El efectivo, entonces, dice caja y banco, el efectivo disponible y los saldos bancarios se exponen por su valor nominal. No se han detectado restricciones significativas para la libre disponibilidad de los fondos al cierre del ejercicio. Eso es lo que ustedes tienen que completar ahí en criterios de medición. En cuanto a composición del rubro, vayan fijándose en las cuentas que están detalladas en el planteo, cuáles son las que debemos exponer conformando parte de este rubro. El detalle es que no tenemos que presentar la información comparativa. Nosotros pusimos el cuadro con los datos del ejercicio anterior como para que ustedes sepan que corresponde presentar la información comparativa. En este caso no les pedimos.
Bueno, ¿qué rubros ustedes piensan que tenemos que... ¿Están copiando la nota? Pero... ¿Qué cosa? Fui a la hoja del planteo para mostrarle las Ah, cuentas. y están, algunos están copiando. Vamos a trabajar mucho. ¿Sí? Esa grande, esa. Ahí. ¿Podemos seguir? Bueno, ¿qué componentes del rubro ustedes encuentran en el planteo? Fondo fijo. Fondo fijo, gastos de oficina, dice la compañera. Va a tener que seguirle. ¿Qué me dice? Fondo fijo, gastos de oficina son 1.000 pesos, no tengo ninguna otra llamada, pero se entiende que es, o sea, con el concepto de fondo fijo sabemos que es efectivo como para gasto. ¿Sí? Ahí muy bien, Julieta le va a ir pintando, entonces ya sabemos cuáles son los rubros que fuimos considerando. Entonces, dentro de la composición de caja y bancos tenemos fondo fijo para gastos de oficina por 1.000 pesos. ¿Qué otro componente del rubro encontramos? Banco cuenta corriente. Ese tiene una llamada, que es la llamada 4, que me dice, los saldos bancarios se integran de la siguiente manera. Tengo saldos en el Banco Nación, en el Banco Macro y en el Banco Río. Por un lado tengo saldos en cuenta corriente. En el Banco Nación y en el Banco Macro tengo saldos positivos. Y en el Banco Río tengo un saldo entre paréntesis, un saldo negativo. ¿Qué me significa eso? ¿Eh? Un giro en descubierto. ¿Saben lo que es un giro en descubierto? ¿Qué me representa un giro en descubierto? Un pasivo, un préstamo del banco. ¿Sí? Quiere decir que yo libré un cheque sin tener los suficientes saldos como para cubrir la cuenta. Entonces es un préstamo del banco. ¿Corresponde que nosotros lo expongamos dentro de los saldos bancarios? No corresponde, tenemos que identificar que es un pasivo. No, este es un caso de una compensación que no se puede realizar. ¿Sí? Entonces, después tenemos también un saldo de plazo fijo en los saldos bancarios. ¿Corresponde que exponga el saldo del plazo fijo conformando el rubro caja y bancos? ¿Dónde lo vamos a exponer? En inversiones. Entonces vamos a la nota. En la nota tenemos saldos en cuentas corrientes bancarias, 15.000, que está conformado por el saldo del Banco Nación y del Banco Macro. ¿Sí? Después vamos, cuando lleguemos a la cuenta de préstamos, ahí vamos a exponer el giro en descubierto. ¿Qué otra cosa integra el rubro? Fíjense, ajuste de capital, alquileres, amortizaciones, anticipos, ya pasamos bancos, capital social, deudas bancarias,
deudores por ventas, documentos a cobrar, fondos fijos, ya lo consideramos, inmuebles para renta, material publicitario, materias primas, previsiones, productos elaborados, proveedores, recaudaciones a depositar. ¿Qué me dice de recaudaciones a depositar? Dinero y cheques a depositar. Entonces, eso corresponde que pongamos en caja y bancos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de esa manera, con recaudaciones a depositar, vamos a armar toda la nota de caja y bancos por un total de 18.000 pesos. El comparativo totalmente en cero, porque no tenemos los datos suficientes. Bueno, ahora pasamos al otro rubro, inversiones financieras. Nuevamente, las apreciaciones respecto a los criterios de medición. Nosotros les ponemos los criterios de medición a modo de ejemplo. Ustedes después lo pueden ir a revisar. Tenemos que los depósitos a plazo fijo, me dice, han sido medidos a su costo amortizado. Ya les había dicho el profesor la vez pasada, vayan a repasar el concepto de costo amortizado, el cual no supera su valor recuperable. Las inversiones financieras que cotizan en mercados activos se encuentran valuadas a su valor razonable al cierre del ejercicio, determinado en base a las cotizaciones vigentes a dicha fecha. Cuando vimos lo de bancos, ya dijimos que había una parte que se exponía en este rubro, inversiones financieras. ¿Qué parte era esa? Los plazos fijos. Entonces tengo Banco Macro, plazo fijo, está ahí, por 10.000 pesos. Lo pintamos de otro color. También en las referencias. Vamos a las notas. Y tenemos la composición del rubro con el plazo fijo. ¿Qué otra cosa tenemos relativa a inversiones financieras? Acuérdense que este es un nombre que cambia la NUA, inversiones financieras, dentro del cuadro. Casi yo les leí todo recién. Había llegado hasta recaudaciones a depositar. Después me faltan todas las R's, que la mayoría son de patrimonio neto, después vienen rodados, terrenos y por último, títulos y acciones. Entonces me dice, son acciones de Telecom, valor de cotización 10 pesos, adquiridas con fines especulativos. Entonces eso va a completar la composición del rubro. Vamos a la nota. Acciones con cotización 8.000 y totalizamos el rubro en 18.000. ¿Se entiende cómo es la metodología? Esperamos un ratito para que copien.
Fíjense acá, este es el informe 27, ¿sí? Para que ustedes vean que inicia con la nota 2 que dice notas al estado de situación patrimonial, o sea, porque acuérdense que las notas corresponden a todos los estados. Entonces, es como que arranco con las notas al estado de situación patrimonial y ahí tenemos, por ejemplo, la nota 2.1, que es el rubro caja y bancos, y a continuación tenemos los criterios de medición contable y la composición del rubro, ¿sí? Por eso es que estamos armando así las notas. Nosotros lo que vamos a hacer es simplemente mostrar los criterios de medición, después en todo caso les subimos para que ustedes lo vean, pero no es algo que tenemos que hacer ahora acá en la cátedra. Nosotros lo que vamos a hacer es armar solamente la exposición. Pero ven que es un esquema similar a lo que estuvimos haciendo, ¿sí? Está el rubro, los criterios de medición y la composición del rubro. Ahí, ahora, abro un cartel, mi foto ahí. Si pones pantalla completa, podemos ir jugando de una pantalla a la otra sin necesidad de estar. Y ahí, ¿cómo elijo la...? Tengo que ir acá. No se ve ahí. Porque a mí me queda que todavía que si uno pone pantalla completa, se comparte. No se comparte nada. Ahí está el rubro. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? ¿Cómo se compone el rubro caja y bancos? Incluye, dice, el dinero en efectivo en caja y cuentas bancarias del país y del exterior, y otros valores con similar liquidez y capacidad para actuar como medios de pago. ¿Qué pusimos nosotros en caja y bancos? Recaudaciones a depositar, que dijimos que era dinero en efectivo y cheques, ¿sí? ¿Cheques de qué tipo incluiríamos en este rubro? ¿Cuántos tipos de cheques hay? Cheque diferido y el cheque común. El cheque común tiene una sola fecha de pago, ¿sí? Y el cheque diferido tiene dos fechas de pago. Una que es la fecha de emisión, dos fechas de pago, no, dos fechas. Una que es la fecha de emisión y otra que es la fecha de pago. ¿Qué cheques nosotros que tenemos en el planteo estaríamos exponiendo en caja y bancos? Los cheques comunes o cheques de pago diferido, pero que estén al día, o sea, que estén en condiciones de ser cobrados, ¿sí? Los cheques de pago diferido que tengan una fecha posterior, digamos, a la fecha de cierre del ejercicio, por ejemplo, nuestro cierre es el 31 de diciembre del 2023, cheques de pago diferido con una fecha de cobro 28 de febrero, ¿dónde los pondríamos? ¿En qué rubro? ¿Caja y bancos? Por ejemplo, en caja y bancos vamos a exponer cheques comunes al día, ¿sí? O sea, con fecha límite, la del cierre del ejercicio. Pueden ser, por ejemplo, supongamos 1 de diciembre, estoy ahí en el borde. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene un cheque? 30 días para ser cobrado. Y los cheques de pago diferido tienen que también, la segunda fecha, la fecha de pago, también tiene que ser anterior a la fecha de cierre o coincidente con la fecha de cierre, en ese plazo de 30 días que esté habilitado para cobrarse. Si yo tengo un cheque diferido con fecha 28 de febrero
¿Dónde los pongo? En créditos por venta, en el rubro créditos, ¿sí? Porque no está en condiciones de ser cobrado todavía. Ay, ¿vos explicar algo? Acá, Cualquiera de estas cosas le podemos poner un trabajo práctico. claro, para los que están en la casa, ¿ven el pizarrón? A ver qué dice banco. Sí, ven el pizarrón. La ley de cheques, estaría bien que la puedan ver o revisar. ¿Y con qué tipos de cheques nos podemos encontrar? ¿Cheque al día o cheque común? ¿Cheque corriente? Cheque, claro, esas serían las denominaciones, ¿no? Cheque de pago diferido, cheque vencido, cheque cruzado, cheque rechazado, cheque certificado, endosado, postdatado, no a la orden. ¿Eh? Postdatado, sí. ¿Y ese? Cheque vaca. ¿Eh? Cuando le pasan así, a vos decís, Ah, Dudoso cobro, tal. Sospechoso. cualquiera de esos cheques pueden aparecer en un trabajo práctico. claro. O cualquiera de esos cheques se habla en el vocabulario de la calle, en el vocabulario comercial, y ellos lo tienen que manejar porque ustedes son casi contadores. ¿Qué hago con este cheque, contador? A ver, en los comentarios, esta pregunta va para Este Juli. era el primer año. Ahí está bien. Leo el comentario que hicieron acá en la casa, dice, banco, cuenta corriente, supongo que debe ser porque yo estaba hablando de qué incluíamos en caja y bancos, que me corrija mientras leo. Banco, cuenta corriente, nación y macro, incluido plazo fijo, debido a que el plazo fijo tiene un breve tiempo de vencimiento. ¿Vos decís que eso va en caja y bancos, Francisco? Ay, sí, tengo. ¿Se escucha? No contesto. Sí, profe, no, me equivoqué lo último. Bueno, por eso digo, esta pregunta va para Julieta. ¿Qué pasa con el plazo fijo porque tiene un breve tiempo de vencimiento? Ay, yo te di para vos. Mira. Ahí está. Un bolsillo de pago. Fíjate que cerró. Sí, te prendió. Bueno, lo que suele ocurrir, por eso la profesora pregunta, es que se confunde la conceptualización del rubro y lo que se incluye en el rubro caja y bancos, ¿sí?, con el concepto de efectivo y equivalente de efectivo, que es un concepto que está vinculado al estado de flujo efectivo, no al estado de situación patrimonial. Entonces, nosotros tenemos un mismo recurso, que es el plazo fijo, ¿sí?, que para el estado de situación patrimonial se considera dentro del rubro inversiones, ¿sí?, y si esa inversión cumple determinadas condiciones, ¿sí?, se puede considerar efectivo o equivalente de efectivo para el estado de flujo efectivo. ¿Tá? Flujos efectivos. Flujos. Entonces, no hay que confundir el concepto de aquello que va, o el concepto o cómo se clasifica ese elemento, ¿sí?, patrimonial para el estado de situación patrimonial y cómo se lo considera para el estado de flujo efectivo. Bueno, a ver, ya completamos nosotros la nota de caja y bancos. ¿Cumplimos con todas estas consignas? A ver, fíjense. Presentación en los estados contables. Se presentará el saldo de caja y bancos como corriente. ¿Podemos presentarlo como no corriente? ¿Podemos presentarlo como no corriente? Solo algunos nomás, ¿eh? No podemos presentarlo como no corriente. Si se supone que lo que buscamos para lo corriente es que se convierta en líquido, en efectivo.
Revelación en notas. Composición del rubro. ¿Hicimos la composición del rubro? ¿Sí? Composición del rubro de acuerdo a su naturaleza, dice. O sea, de acuerdo a de qué tipo de efectivo estamos hablando, ¿sí? En este caso nosotros teníamos recaudaciones a depositar, teníamos efectivo, teníamos cheques, teníamos cuentas bancarias. Distinguir saldos en moneda nacional y extranjera, eso no tenemos. Importes en moneda extranjera, ya dije, no tenemos. Restricciones de uso. ¿Pusimos eso en la nota? Bueno, de esta manera ustedes tienen que estudiar la práctica y la teoría. Porque ustedes van a estudiar la teoría descolgada de la práctica. Cuando nosotros le hagamos una pregunta en el examen, no saben de dónde agarrarse porque es muy difícil acordarse de todo. Pero si uno lo hace, uno se acuerda, ¿sí? Entonces, de esa manera traten de estudiar. A ver, el siguiente rubro que ubicamos eran inversiones financieras. Entonces dice, son colocaciones de efectivo en otro activo financiero realizadas o mantenidas con el objetivo de obtener renta, ganancias de capital u otros beneficios explícitos o implícitos. Y ahí particularmente dice, incluye depósitos a plazo fijo, ¿sí? Incluye acciones y otros instrumentos de patrimonio sobre las que no se posee control conjunto ni influencia significativa. La norma me dice que en los casos de que haya una situación de control conjunto o influencia significativa, va a formar parte de otro rubro que se llama participaciones en entes relacionados, ¿sí? A ver, el siguiente rubro que es inversión. Presentación en los estados contables, separadas del resto de los activos, distinguiendo en corriente y no corriente. Yo les había dicho, todo el tiempo íbamos a ver esto de políticas contables, bases de medición y la composición de las inversiones. En lo que se refiere a composición de las inversiones, me dice, información que permita evaluar el importe, calendario, incertidumbre, naturaleza, valor razonable, importes por plazo de vencimiento, rescate, tasas de interés. Eso, ¿sería fácil incluirlo en una nota o sería más fácil incluirlo en un anexo? Por el tipo, por la cantidad de información que tenemos. Por ahí es mejor incluirlo en un anexo. Si ustedes se fijan en los papeles de trabajo que les brindamos, hay un anexo, ¿sí? Ahora tengo que ir acá. ¿En qué caso? Y sí, pero no tenía la intención de hablar. Porque aclara que tiene que ir regulativo, entonces vos la querés Aclaro revisar eso. en el corto plazo. Aclaro eso. Aclaro eso. Porque puede ir tanto como corriente como el derecho. ¿Por qué no me comparte? Ahí está. Bueno, volvemos a la nota. Fíjense que en acciones con cotización, ¿qué me decían las referencias? Que eran acciones de Telecom adquiridas con fines especulativos. Por ese motivo, nosotros las estamos exponiendo dentro del rubro corriente, ¿sí? Podríamos tener, ¿en qué caso expondríamos esas acciones formando parte de los rubros no corrientes? Cuando no exista intención por parte de la empresa de venderlas en el corto plazo, ¿sí?
El siguiente rubro, cuentas por cobrar a clientes en moneda. Yendo al planteo, ¿qué conceptos podríamos incluir en este rubro? No sé si querés ponerlo del PowerPoint. Deudores por ventas. ¿Qué me dice deudores por ventas? Cartera normal, antigüedad media 60 días. Fíjense que ahí tenemos del estado de situación patrimonial las definiciones que están en la NUA en el párrafo 236 y tenemos esos siguientes conceptos que forman parte del rubro créditos. Créditos en moneda, cuentas por cobrar a clientes, derechos a facturar a clientes, otros créditos en moneda, previsiones y derechos de reembolso. La NUA lo que hace es aclarar, mejor dicho, diferenciar bien los créditos de manera que se puedan identificar, ya sea por su naturaleza, ¿sí? Cuando hablamos de naturaleza hablamos de cuentas por cobrar a clientes que deriven de las operaciones ordinarias, o bien créditos relacionados con que provengan, digamos, de partes relacionadas, o bien otros créditos que no tengan nada que ver con las actividades ordinarias. Eso por un lado. Y por otro lado, hace la diferenciación, que es lo que cambia, digamos, de la anterior RT8 y 9, de diferenciarlos por créditos ya sean en moneda o en especie, ¿sí? Que eso es lo que habíamos visto acá. Cuentas por cobrar a clientes en moneda o en especie, derechos a facturar a clientes, también puede darse el caso que puede estar ahí dentro de moneda o especie, otros créditos también en moneda o en especie, créditos con los propietarios de otras partes relacionadas y créditos impositivos, ¿sí? Esa sería una diferenciación por naturaleza y después estaría si es en moneda o en especie dentro de cada uno de los rubros. Lo mismo, políticas contables y bases de medición, y en la composición tenemos que detallar todos estos conceptos. El compañero me dijo, en el planteo, ¿qué encontramos? En el planteo encontramos deudores por venta, que dijimos que eran 25.000 de la cartera normal de clientes. ¿Qué otra cosa? Documentos a cobrar por 6.000, dice documentos por ventas realizadas, con vencimiento en junio y julio del 2024. ¿Me importa ese vencimiento? ¿Para qué me importa? Para saber si es corriente o no corriente. ¿Cómo determinábamos? ¿Cuál era la pauta general para determinar si un bien es corriente o no corriente? Si se va a convertir en efectivo o en equivalente de efectivo en los próximos 12 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. Esa es la regla general. Entonces, tenemos los deudores por ventas y los documentos a cobrar que van a formar parte del rubro cuentas a cobrar por cobrar a clientes en moneda como corrientes. ¿Hay alguna cuenta que esté relacionada con estos dos conceptos? La previsión para desvalorización de créditos o previsión por cuentas de dudoso cobro, así la llama la NUA. ¿Qué tenemos? Ahí está. Previsión para deudores incobrables, dice 1.000 pesos, se calcula por un 4% sobre el total de deudores. Entonces, ahora sí, vamos a la nota. Los criterios de medición, después los copian, simplemente los ponemos como para que ustedes se vayan acostumbrando a que deben estar y que forman parte de la nota. Y ahí tenemos la conformación del rubro, deudores por venta, documentos a cobrar
y la correspondiente previsión. El rubro en sí me totaliza 30.000 pesos. ¿Cuál es el siguiente rubro? Siguiendo dentro del gran rubro que es créditos, como recién vimos, me quedan otras cuentas por cobrar en especie. ¿Cuáles son esas otras cuentas por cobrar? Vamos por parte, digamos. Ya vimos los créditos por ventas que serían, o las cuentas por cobrar a clientes, que serían las derivadas de la actividad ordinaria de la empresa. ¿Cuáles serían esos otros créditos, otras cuentas que yo tengo por cobrar? En lo que ustedes puedan leer de acá del planteo. Y lo leímos recién, está formando parte, digamos. Si vemos la nota 1, alquileres pagados por anticipado. ¿Qué me dice en esa referencia? Corresponde al alquiler de un inmueble realizado a partir del 1 de septiembre del 2023 por un periodo de 2 años, a razón de 100 mensuales, habiéndose pagado la totalidad del contrato de contado. O sea, yo firmé un contrato de alquiler el 1 de septiembre de 2023 y pagué la totalidad del contrato. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto pagué? Miremos bien. Firmé el contrato el 1 de septiembre del 2023 por un periodo de 2 años y pagué la totalidad del contrato. Las cuotas son mensuales de 100 pesos cada una. ¿Cuánto pagué? ¿Cuánto entregué? 2.400 pagué el 1 de septiembre. ¿Sí? ¿Y qué saldo tengo yo acá en la cuenta? Alquileres pagados por anticipado. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Porque ya pasaron 4 meses, porque ya se devengaron 4 meses. Los 2.000 sería el saldo que yo tengo, el saldo de crédito por devengar a futuro. ¿Se entiende? ¿Todos entienden? Ahora, ¿qué espera recibir la empresa? ¿Moneda? ¿Efectivo? El uso del local. Entonces, ¿es un crédito en moneda o es un crédito en especie? Es un crédito en especie. Entonces, por eso nos corresponde exponerlo dentro del rubro de la nota 2.4, otras cuentas por cobrar en especie. En este caso, sí. En este caso tenemos... No. ¿Ah? Ah. En este caso, ¿podemos hacer la discriminación dentro de este rubro en corriente y no corriente? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Claro, los 12 meses, o sea, yo estoy parado el 31 de diciembre del 2023. Tengo 12 meses por delante. Esos 12 meses van a ser corrientes. Y los otros 9 o 8. 8. Los próximos 8 meses van a ser no corrientes. Esto parece una pavada, pero a veces es la única complicación que le ponemos en los parciales y no sale, cuesta. Por eso es importante que entiendan cómo se hace la clasificación en corriente y no corriente. Yo no quiero escribir en el pizarrón porque no sé si me hace, pero...
para que se ubiquen los niños. Quiero agarrar mi hoja. Esta es la fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Este periodo de 12 meses que sigue a la fecha de cierre del ejercicio es lo que yo puedo clasificar como corriente, ¿sí? Entonces yo voy a tener todos los meses de alquiler que se vayan devengando en el futuro, van a ser corriente hasta acá, hasta el próximo cierre de ejercicio. El resto va a ser no corriente. Acá me apunta. ¿Hasta acá se ve? Esta es la fecha del contrato, de la firma del contrato y pago total, 2.400. ¿Qué pasa? Transcurre el tiempo y se devengan 4 meses, ¿sí? Tengo 12 meses que enfrenta el cierre, el siguiente ejercicio, y acá me quedan 8 meses que van a ser no corrientes. En total, tengo los 24 meses del contrato completo. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora sí vamos a la nota. Dentro de la composición del rubro, dentro de la parte corriente, vamos a tener alquileres pagados por adelantado por 1.200 y en la parte no corriente vamos a tener el mismo concepto por 800, que fue lo que explicamos allá. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué otra cosa corresponde incluir en este rubro? Otras cuentas por cobrar en especie. Si ustedes se fijan en donde dice ver nota 2, anticipos a proveedores, y vamos a las notas aclaratorias. La nota 2 me dice, la composición es la siguiente. ¿Cuáles fueron los anticipos a proveedores? Por un lado tenemos anticipo por compra de materias primas, ¿sí? ¿Corresponde que veamos eso en este punto, en este rubro? No. ¿Dónde lo vamos a ver? En bienes de cambio. Anticipos por honorarios a abogados. ¿Y acá? Acá sí, porque es un crédito que la empresa tiene por recibir sumas de dinero o por recibir algún tipo de bien o contraprestación. Una contraprestación de un servicio. Entonces, en este caso, el anticipo de los honorarios al abogado va a formar parte del rubro otras cuentas por cobrar en especie. En este caso no me dice, no me aclara nada, digamos, como para que yo lo clasifique como no corriente, así que va a formar parte de los rubros corrientes. ¿Sí? Podría.
Entonces, ahí tenemos la composición del rubro, la parte corriente suma 2.200 y los no corrientes me totaliza 800. Ahí te falta, Julio. Y como saben, la parte del comparativo en 0. Ahora llegamos al rubro bienes de cambio. ¿Qué tenemos relacionados con bienes de cambio en el planteo? ¿Vieron que se va tomando color? ¿Qué tenemos relacionados con bienes de cambio? Productos elaborados por 40.000, me dice ver nota 7. ¿Y qué otra cosa? Materias primas también por 40.000, ver nota 7. Vamos a ver qué dice la nota 7. La empresa fabrica botellas de plástico, para lo que usa una única materia prima, PEAT, polietileno de alta densidad. El stock de materia prima PEAT está integrado por 4.000 unidades de 10 cada una. 4.000 a 10 cada una me hacen los 40.000 que teníamos en un principio, ¿sí? El stock de productos elaborados está integrado por 400 unidades de botellas plásticas de 100 cada una. ¿Estamos? 400 a 100 me hacen los 40.000. Cada botella plástica consume 2 unidades de materia prima PEAT. Las ventas de botellas plásticas son de 200 unidades mensuales. Y el proceso productivo es muy breve. La rotación media de los productos elaborados en stock es de 6 veces en el año. Antigüedad media, 60 días. ¿Para qué les damos todo esto? Suena complicado, ¿no? Pero es para que ustedes ejerciten, digamos, el hecho de clasificar un bien como corriente o no corriente. ¿Qué dijimos recién? Es el efectivo, todo rubro, digamos, va a ser considerado como corriente cuando se convierta en efectivo o equivalente de efectivo en los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Qué significa en el caso de los bienes de cambio que se convierta en efectivo o equivalente de efectivo? ¿Cómo yo clasifico los bienes de cambio como corrientes? ¿Qué necesito saber? El nivel de rotación. ¿De qué rotación? De las ventas. O sea, ¿cada cuánto vendo? Y vendo, ahí dice, ¿cada cuánto vendo? Vendo 200 unidades mensuales. ¿Cómo se relaciona eso con el concepto de corriente? Yo espero que se va a vender dentro de, bueno, dentro de, o sea, si yo tengo, por ejemplo, 400 unidades, sé que en los próximos 2 meses voy a vender esas 400 unidades y sé que van a ser corrientes. ¿Estás con seguridad afirmando que van a ser corrientes? ¿Y si yo después declaro a mi cliente como incobrable? Bueno, en este caso es una previsión, ahí no es el mejor ejemplo. Pero hay algo más que está relacionado al concepto de corriente. No solo la venta. Repitamos el concepto. ¿Tenemos por ahí el concepto? Vamos al concepto. Hasta el puntito negro, ¿no? 24 grados. ¿Ah? Sí, un puntito negro acá arriba. Ah, sí, 24. No me di cuenta de eso. Sí, ahí entendí. Los periodos claramente identificados. Vamos a ver. Sí. Bueno, pero ahí, ese es el concepto del rubro. Sí, pero digo, no. ¿No? Ese es el concepto del rubro, digo.
Está bien, pero de que es, la corriente está más arriba. Sí, al principio. La anterior. No, más. Pensé que era esa. No más, esa pasiva. Uno más arriba. Ahí tienen, ¿se ve? ¿Qué me dice? Una entidad clasificará un activo como corriente si representa efectivo de libre disponibilidad, o sea, si a la fecha de cierre ya me representa efectivo de libre disponibilidad, o si se espera que se convierta en efectivo equivalente en el plazo de un año. Si se espera que se va a convertir en efectivo equivalente en el plazo de un año, computado desde la fecha de los estados contables o si ya lo son a esa fecha. O sea, se tiene que convertir en efectivo en ese lapso. ¿Basta con que se venda? Se tiene que cobrar, no solo se tiene que vender, se tiene que cobrar, ¿sí? Entonces, de esa manera, sí, a ver qué dice. Andrea dice que se convierta en producto terminado, exacto, o sea, porque estamos hablando, teníamos dos tipos de bienes, teníamos productos elaborados y materias primas. Entonces, dice Andrea que se convierta en producto terminado, o sea, la materia prima se tiene que convertir en producto terminado, se tiene que vender y se tiene que cobrar dentro de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio. ¿Qué dice Silvana? Puede ser que sean corrientes aquellos bienes de cambio que se conviertan en producto terminado, se vendan y se cobren antes de los 12 meses. Sí, ahí Andrea le había respondido. ¿Se entiende? Por eso le damos este tipo de complicación, digamos, al ejercicio, como para que ustedes piensen que no solo es vender el producto, sino que se tiene que producir, tiene que pasar al proceso de venta, se tiene que vender y se tiene que cobrar. Y todo eso tiene sus plazos. Acá, por ejemplo, ¿cuál era el plazo? Me decía antigüedad media 60 días. O sea que yo tardo 60 días en cobrar. Si bien decía que el proceso de producción era breve, ¿qué quiere decir eso? Que apenas se produce ya pasa a la venta, se venden, ¿cuántas unidades se vendían? Se venden 200 unidades de producto elaborado por mes y tardan 2 meses en cobrarse. Entonces, las pautas. Acá está. Esto también es pregunta de examen. ¿Cuáles son las pautas para la clasificación que nos da la norma? ¿Qué es importante tener en cuenta? La intención de la entidad, ¿sí? La intención de los órganos de la entidad respecto de sus bienes, derechos y obligaciones. ¿Tiene intención de vender? La información de los índices de rotación, si no fuera posible, una discriminación específica. Y de ahí viene a lo que hablaba el práctico, de cuál es la rotación del stock, cuánto tiempo permanece el producto elaborado en stock hasta que se vende, cuánto tiempo se tarda en cobrar. Esas son las rotaciones que hay que tener en cuenta. Y la información adicional que puede obtenerse hasta la fecha de aprobación de los estados contables por parte de la dirección, que contribuya a clasificar los rubros como activos o pasivos corrientes, o bien activos o pasivos no corrientes. Todo eso hay que tener en cuenta para clasificar, ¿sí? Después la norma dice también cuáles son los que se consideran corrientes. No me acuerdo si estaba ahí. No era eso ya. No, sí, ese sí. En caso de los activos corrientes, ¿qué se va a considerar corriente? Los saldos de libre disponibilidad en caja y bancos ya son efectivos a la fecha, ¿sí? Otros activos
cuya conversión en dinero equivalente se estima que se va a producir en los 12 meses siguientes, bienes consumibles y derechos que evitarán erogaciones en los próximos 12 meses, y activos destinados a cancelar pasivos corrientes. ¿Sí? ¿Vieron cómo vamos relacionando la teoría con la práctica? Ahora vamos a este. Ujú. Y acá... ¿eh? No, no. Para. Subirle el título. Subirle... No, pero subirle más, sacarle los títulos. Llegarle a este concepto. A ver. Hasta ahí puedo andar, sí. ¿Se ve en el fondo? ¿Se logra ver? Acá armamos un cuadro con todos los conceptos que involucran al rubro. Tenemos materia prima, el anticipo. ¿Se acuerdan que hablamos de un anticipo a los proveedores? Y los productos terminados. ¿Cuál es el stock de materia prima según las notas aclaratorias? El stock de materia prima dice 4.000 unidades. Un puntero necesito como en la primaria en mi época. Un láser, ahora, ¿viste? ¿Ustedes saben lo que es un puntero? Nunca en su vida habrán visto un puntero. Un paraguas. Ay, un paraguas. De materia prima dice el stock. Si te dormías te pegaban con el puntero. El stock de materia prima es de 4.000 unidades. ¿Sí? Y los productos elaborados, acá abajo tengo el stock de 400 unidades. Fíjense, ¿cómo es el consumo de materia prima? ¿Qué decía el planteo? 200, ay, ¿dónde está? Las botellas plásticas, no, perdón, esas son 200. El stock de productos elaborados, cada botella plástica consume 2 unidades de materia prima. Y se producen, ¿cuántas se producen? 200. Entonces, ¿cuál es el consumo por mes de materia prima? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con este 400 acá? Repitamos de vuelta. ¿Están todos entendiendo? Porque este cuadro es bastante complicado, pero es para que ustedes entiendan, no para que se les complique la vida. Cada botella plástica, me dice, me consume 2 unidades de materia prima, el doble. Las ventas de botellas plásticas son de 200 unidades mensuales y el proceso productivo es muy breve. Entonces, acá yo voy consumiendo los 400 mes a mes, ¿sí? Hasta que termino con lo que tengo. A ver cuánto tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá consumo el anticipo. ¿Sí? Estoy hablando de insumos de materia prima. Acá voy descontando el stock. ¿Cuánto me va quedando de materia prima? Hasta que llego a 0. ¿Sí? Y acá le voy valorizando al consumo. El consumo siempre, el consumo es el mismo y lo mismo el consumo valorizado, porque todo el tiempo se producen esa cantidad de unidades, la misma cantidad de unidades. ¿Cuáles van a ser corrientes? Lo tenemos que relacionar con el cuadrito de abajo, de productos terminados. Tengo en stock 400. La venta mensual es de 200. Esto que está en rojo acá, ¿qué me representa?
la venta, pero de estos 400, ¿sí? Que yo los tenía al inicio. Entonces, fíjense, lo que yo produzco acá, va acá para abajo. Entonces, yo tengo una producción de 200, una venta de 200, ¿cuánto me queda de existencia? Los mismos 400, pero yo vendí primero lo que tenía en existencia. Lo mismo pasa en el siguiente periodo, en febrero. Se incorporan los 200 que produje, resto la venta con los productos terminados que ya tenía, sigo teniendo 400. Y así voy yendo todos los meses. Acá tengo que achicar. ¿Se ve? Un poquito más. No, pero ahora tengo que ver todo. Entonces, ¿vieron cómo voy vendiendo todo lo que tengo? Esto que yo vendo acá en noviembre, si yo cobro a los 60 días, ¿cuándo voy a cobrar? En enero. Y lo que vendo en diciembre, ¿cuándo voy a cobrar? En febrero. Entonces, ¿hasta qué punto van a ser corrientes? Hasta con respecto a la materia prima, ¿hasta dónde? A ver, hasta agosto. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 por 8, 32. ¿Sí? Porque esta que está acá, los 4.000 de septiembre, me van a parar en noviembre y yo los voy a cobrar en enero. Entonces hago el corte acá, en agosto. En cuanto a materia prima, entonces hasta acá, ¿ven esto? Lo que yo produzco en septiembre pasa a la venta recién en noviembre y pasa al cobro en enero. ¿Sí? Y con respecto a los productos terminados, todo va a ser corriente, porque los 400 ya los vendo y los cobro. Fíjense que acá dice ingreso de efectivo. Yo los vendí acá en enero y en febrero. ¿Quién era? Vos era que me habías dicho. Lo vendo acá, pero ¿cuándo lo cobro? Esto de enero lo voy a cobrar en marzo y en abril. Iban a ser corrientes en definitiva, pero por la rotación, ¿sí? Entonces, de esa manera vemos cómo se van pasando, digamos. Y los anticipos, el anticipo que hicimos a proveedores, ¿cómo resulta ser? Va por último en la cola. Entonces, fíjense, yo incorporo las unidades acá al proceso productivo, se venden recién en enero del año siguiente y obviamente se van a cobrar recién en marzo. Entonces va a ser, acá se cobran, ¿vieron? Acá se venden, las del anticipo, acá se cobran. Van a ser totalmente no corrientes. ¿Entienden cómo es la discriminación? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esto es más bien un juego como para que entiendan. No siempre se les va a dar una complejidad de esta manera. Lo que tienen que entender ustedes, lo básico que es, ¿cuándo clasifico como corriente? Cuando el cobro está dentro de los 12 meses siguientes, cuando se convierta en efectivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre. Ahora sí. El cuadrito. No, tiene que copiar todo ya. Sí, vamos a subir. ¿Dónde estaba?
Bueno, tenemos los criterios de medición de bienes de cambio y la composición del rubro. Tenemos productos elaborados. Los productos elaborados dijimos que eran completos corrientes. Son los 40.000, que se acuerdan que eran 400 y 400 que se vendían, los que estaban en rojo acá abajo. Entonces, los 40.000 van a ser corrientes. Y en materia prima, eran los 8 meses, los primeros 8 meses que pasaban al proceso productivo. Y me queda en 32.000. El total, entonces, de los bienes de cambio corrientes, me quedan 72.000. La materia prima no corriente que me quedaba eran los 8.000, que junto con los 32.000 conforman los 40.000 que estaban en el planteo. Y por último tenemos, formando parte de los conceptos no corrientes, los anticipos para compra de bienes de cambio, que son totalmente no corrientes. Pasamos ahora al rubro otros activos. Vamos a ver lo que fuimos pintando. Hay anticipos, no, anticipos a proveedores, ese ya está pintado. Dentro del activo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda dentro del activo? Anticipos impositivos. Anticipos de cliente están en el haber. El primero que tengo con saldo deudor, anticipos impositivos. ¿Qué me dice? Anticipos por impuesto a las ganancias del ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Dónde correspondería exponer? En créditos impositivos. De acuerdo a la nueva clasificación de la NUA, si tenemos un crédito relacionado con impuestos, debería ir en créditos impositivos. Pero ¿qué más podríamos considerar leyendo todo el planteo? Deudas impositivas. ¿Qué me dice de la deuda impositiva? Ir viendo algo. Si voy a la... Yo estoy buscando en mi papel y tengo ahí. Fíjense, deudas impositivas, dijo el compañero. ¿Qué referencia era? La 6. Corresponde a la provisión por impuesto a las ganancias del ejercicio, a pagar en abril del 2024. ¿Y qué era lo que habíamos leído recién de anticipos impositivos? Anticipos por impuesto a las ganancias del ejercicio. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compensar. ¿Cuáles eran los requisitos para la compensación? Acá. Sí, tenía 3, más arriba, más. No sé. No, más abajo, mucho más abajo. Sí. No. ¿Otra verdad? Sí, me acuerdo, pero no veo bien desde ahí arriba. No, antes. Sí.
¿Qué habíamos visto de compensación de partidas? Teníamos tres, digamos, conceptos por considerar. La admisibilidad legal, la intención o la obligación. Bueno, y revelación en notas, que tenemos que aclarar lo que hicimos, digamos. En el caso del impuesto a las ganancias, ¿se cumplen esos requisitos? ¿Es posible legalmente hacer una compensación entre el saldo a pagar del impuesto a las ganancias y los anticipos realizados por ese impuesto? Sí. O sea, se da el primer requisito de admisibilidad legal. ¿Existe la intención del ente o la obligación por parte del organismo recaudador de que se haga esa compensación? Existe. Entonces estamos ante un caso de compensación de partidas. ¿Cómo sería la revelación en nota? Y fíjense el ejemplo que tenemos acá, justamente me da la provisión del impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan? La provisión, ¿qué es? ¿Es previsión o es provisión? Provisión, es una deuda. La provisión del impuesto a las ganancias con los pagos a cuenta similares a lo que tenemos acá en el planteo, que es un anticipo, ¿sí? Y en ese caso se compensa, los ponemos en nota, y en este caso, en el ejemplo, se da como corriente. En nuestro caso, ¿se da como corriente o no corriente? ¿Tenemos algún indicio que me permita clasificar? La fecha de pago, dice, ¿sí? La fecha de pago creo que era abril. Bueno, pero analicemos un poco los montos. Hasta ahora llegamos a la certeza de que podemos compensar. ¿De qué montos estamos hablando? Por un lado tenemos un anticipo, o sea, un crédito a favor de la empresa de 3.000 y la deuda impositiva de 8.000. Vamos a hacer en el pizarrón. Anticipos de impuesto a las ganancias. ¿Cuánto era? De 3.000. Y deudas impositivas por 8.000. ¿Cuánto me da eso? 5.000 negativo o acreedor, ¿sí? Impuesto a las ganancias a pagar. Entonces, ¿dónde corresponde que exponga? ¿Qué pasaría si yo expongo el crédito por un lado y la deuda por el otro? O sea, los 3.000 en crédito y la deuda en el pasivo. ¿Qué pasa? No queda claro, es confuso para el lector de la información, para el usuario de los estados contables. Entonces, estamos frente al caso de una compensación que es posible de ser realizada, que se puede exponer, pero en este caso, ¿dónde la vamos a exponer? En el pasivo. Entonces, ¿nosotros qué estábamos buscando? Estábamos buscando otros rubros del activo. Pasa que me encontré con eso. Entonces, ustedes están frente a un práctico, yo le digo un práctico acá en la facultad, pero también pueden estar en una empresa realizando los balances. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije al principio, podemos ir barriendo todas las cuentas, todo lo que nos encontramos en el balance de sumas y saldos, e ir asignándole un rubro. Entonces, si nosotros hubiéramos empezado así, si hubiéramos empezado por la primera que estaba arriba de todo, que creo que era ajuste de capital,
y hubiéramos ido analizando rubro por rubro y marcando a dónde iba. Íbamos a llegar a este punto, anticipos impositivos, íbamos a hacer la compensación y acá lo íbamos a poner como pasivo, ¿sí? Bueno, pero nosotros tomamos el otro camino. Estamos buscando todas las cuentas del activo. Entonces ya sabemos que esta es una cuenta a compensar con otra. Sigamos. ¿Qué otra cuenta tengo dentro del activo? Que todavía no expuse, que todavía no armé la nota. ¿Cómo? Inmuebles para renta. Cuando nosotros empezamos la clasificación dijimos que íbamos a ir por orden de liquidez. Inmuebles para renta dentro del activo, ¿en qué orden estaría? Medio que último, ¿no? Porque es uno de los rubros menos líquidos. ¿Tenemos otro rubro un poco más líquido que se puede exponer antes? Prácticamente ahí tengo todo, porque se acuerdan que yo después de las R, le había dicho, estaban todas las cuentas del patrimonio neto y después abajo viene rodado, ya otra vez bienes de uso. Entre lo que ustedes ven ahí, material publicitario, puede ser, profe, dice Daniel desde la casa. ¿Qué les parece a ustedes? Material publicitario. Dice, material publicitario, 1.000 pesos, stock de material a utilizar en la campaña enero del 2024. ¿Qué les parece de eso? ¿Acá tenemos algo de esto? No me acuerdo. Creo que no. ¿Qué les parece? ¿Dónde podría ir? En otros activos. ¿Se acuerdan que cuando leímos la clasificación de corriente que me decía cómo yo iba a clasificar los rubros o qué cosas tenía que tener en cuenta para clasificar un rubro como corriente? Me decía activos que van a evitar erogaciones en los próximos 12 meses. En este caso yo tengo un stock publicitario que voy a ocupar, en este caso lo voy a consumir en enero, en el próximo mes, digamos, pero podría ser que yo lo consuma durante todo el ejercicio siguiente. Entonces lo voy a poder clasificar como corriente y lo voy a exponer dentro del rubro otros activos. Y ahora sí llegamos a los bienes de uso. Bueno, ¿hacemos un corte? Sí, porque después nos queda terminar los rubros y ya entramos a la exposición. ¿Alguna duda hasta acá? 15 minutos. Y